Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Nosotros ya estamos listos para comentar las 5 noticias más importantes del día. Y la Comisión de Economía sigue fastidiando a las AFPs. Esta vez ha anunciado nuevas normas, entre ellas que se pueda usar el 25% de los fondos para cuota inicial de crédito hipotecario, no solo como garantía. Además, hay otras disposiciones que vamos a comentar para ver si son aplicables y además si son convenientes para la población. César Acuña dijo que apoya a PPK. Keiko presentó a Elmer Cuba. Y los equipos que van, de alguna manera, se van consolidando alrededor de los candidatos. César Acuña ha dicho que él no ha pedido nada a cambio, que solo quiere que haya equilibrio de poderes. Y Elmer Huerta se ha declarado fan de Keiko Fujimori. No, eso digo yo, pero ha apoyado con bastante claridad la propuesta de Keiko Fujimori. Vamos rápidamente a los titulares y les presento a mis invitados. Elmer Más buenas noticias para los afiliados a las AFPs. La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que permite que cualquier aportante pueda usar hasta el 25% de sus fondos para comprar su primera vivienda. La segunda. César Acuña decidió apoyar a PPK en la segunda vuelta. El ex candidato presidencial dijo que él y PPK se han puesto de acuerdo en la manera de apoyar al país. La tercera noticia, el economista Elmer Cuba, que en la primera vuelta integró la Comisión Política de Todos por el Perú de Julio Guzmán, esta vez fue presentado como el nuevo jale de Fuerza Popular. La cuarta noticia, Gerson Galvez Cay, alias Caracol, fue trasladado a la base naval del Callao, donde cumplirá prisión preventiva. La decisión del INPE se basó en evitar eventuales conflictos entre bandas rivales. Y renunció John Kasich y con esa renuncia Donald Trump es el virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Tras el triunfo en Indiana, el multimillonario se quedó sin rivales dentro de su movimiento político. Daniela Huerta me mira con cara de sorpresa y me dice, ¿quién es Elmer Huerta? Elmer Huerta es el doctor de RPP, el hombre más sabio en lo que se refiere a salud. Elmer Cuba es el economista que apoya. Yo confundí los Elmer, pues ya tocan muchas horas me tienen trabajando en RPP. Bueno, ya dije quiénes están, ya les adelanté quiénes están en la mesa hoy en día. Está Marisol Perestello. Marisol, gracias por venir. Buenas noches. Daniela Huataz, ¿cómo estás, Pati? Daniel? Muy buenas noches. Y Javier Velázquez, que es Ken, así que voy a hacer un plenito acá. Los tres todavía congresistas de la República. Bueno, la Comisión de Economía ha decidido ir cada vez más lejos con el tema de las AFP. Creo que estamos todos de acuerdo con que este sistema necesitaba una reforma sí o sí. No sé si estas reformas son las más apropiadas, sin embargo, si no te reforman, pues, ¿no? Y creo que el sistema, la SBS y las AFP no hicieron un esfuerzo conjunto importante por hacer reformas que no prevalecieran las condiciones de un sistema a todas luces de alguna manera injusto, sino que buscaran mejores condiciones para los aportantes. Marisol, ¿qué opinas de estas nuevas disposiciones? 25% para la inicial de una vivienda, ya no garantía, es decir, el fondo intangible no tiene nada, ¿no es cierto? 4.5% van a salud y 95% de retiro para quienes cumplen 65 años. Y para quienes ya cumplieron, o sea, para Así quienes es. ya han retirado, que me Así parece que es importante. Mira, dos aspectos. A mí me parece que las normas que se están aprobando se han aprobado un poco por lo que tú has señalado. Las modificaciones al tema de AFP se iniciaron con la legislatura y hubieron presiones de todo tipo para que no se hicieran los correctivos necesarios. Lo que ha pasado con la última ley y con esta no es más que el resultado de no haber hecho las correcciones a tiempo. Y hay en realidad en quienes aportamos a las AFP la sensación de que eso no te sirve para nada. Entonces eso de alguna manera justifica la primera norma y esta. Si este es el camino correcto o no lo es, eso tendrá que evaluarse en el momento. Pero lo que sí nos garantizan esas decisiones, Pati, y yo por eso las saludo,
en este momento es que pase lo que pase, el sistema se va a tener que reformar. Mejorarlo, corregirlo, ver si efectivamente este 25% puede ser acompañado de créditos que podrían dar las AFPs si actúan con inteligencia, un crédito flat, un crédito más bajo, accesible, que les permita además que el dinero circulante entre al mercado. Y finalmente corregir las distorsiones que puedan haber habido, ser más competitivos, dar mayores oportunidades y mayores ventajas a los afiliados. Eso será decisión de las AFPs. ¿Que se va a quedar el sistema? No lo creo. ¿Que me hubiera gustado hacer una reforma mucho más integral, mucho más planificada? Creo que sí. Pero lamentablemente los poderes fácticos en nuestro país a veces lo que hacen es bloquear cualquier intento de mejorar las cosas de manera paulatina. Y esos bloqueos terminan tumbándose iniciativas que pudiendo ser buenas, van lamentablemente afectando esta suerte de privilegios en los que viven algunas empresas, ¿no? Las reglas, por ejemplo, para la minería en su momento, las reglas para las actividades extractivas que no quieren adecuarse a estándares de derechos humanos, estándares medioambientales. Todas esas cosas son más de lo mismo, ¿no? La necesidad de reformar instituciones en nuestro país que no han dado resultado, que no han beneficiado a los ciudadanos, que finalmente el objetivo que han cumplido no ha sido el que se genera ni el que los ciudadanos esperamos, y que terminan finalmente con una ley como esta, diciéndole, mira, hasta acá te acepto y a partir de ahora vamos a cambiar las cosas. Me parece bien que se le haya dado destino al 4.5%, que nadie tenía muy claro dónde iba y que era un vacío de la ley que había que cubrir con carácter de urgencia, trasladarlo a salud con todas las limitaciones que tiene salud y con todas las correcciones que hay que hacer, que hoy sí creo que está funcionando mucho mejor en muchos lugares. Me parece importante, habrá que escuchar, entiendo que no ha habido oposición de parte de la representante de salud ni del ministro de Trabajo, por lo menos oral, que servirá de algo ese aporte. Finalmente hay que atender la salud de las personas que han aportado toda su vida al país. Y este tema del crédito sí me parece interesante porque va a promover que más personas en un país que casi no tiene propiedad accedan a ella, ¿no? Está claro que el sistema de pensiones como lo conocíamos ya no va a existir más, ¿no? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, y creo que lo que me parece increíble es que desde las mismas AFPs o el sistema financiero, finalmente, el que pertenecen las AFPs, no haya ninguna propuesta. Es como que se hubieran quedado pasmados esperando que el lobby funcionara en el Congreso y que no les cambiaran las normas, ¿no? Yo te puedo a ver, por favor, decir Daniel. de primera mano, porque participé en ese debate y fue unos primeros enfrentamientos con el MEF. Cuando se hizo la supuesta reforma en la primera legislatura de nuestro gobierno, el único objetivo del MEF, que para esos efectos mandó a Segura, que en ese momento era no me toques a las AFPs, no toques sus comisiones y no los vuelvas, manténlo obligatorio. El resto haz lo que quieras. O sea, el objetivo del MEF era mantener el sistema tal como está. Sí, claro. Porque las reformas reales hubieran sido simplemente, ¿sabes qué, señores? Voluntario. ¿No es cierto? Si tú quieres usar tu plata para una vivienda o para irte de farra, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Porque ya, si vas a poder utilizar el fondo que estás construyendo para la vivienda, ahí sí ya se desnaturaliza, en mi opinión, se desnaturaliza totalmente el sistema de pensiones. ¿Pero qué hay de diferencia con lo que tú pensabas antes, Daniel? Porque te he escuchado decirle a Modesto Julca afuera, eso es una tontera. Me parece bien, es tu posición, pero no entiendo por qué tú sí eras un defensor de esto. Si yo hubiera depositado mis aportes en una cuenta bancaria sin interés alguno durante los 20 años, tendría el doble de lo que tengo el día de hoy. ¿Por qué? Porque la AFP me ha cobrado el 30% mensual de mi aporte por administrarlo y mal administrar mi recurso. Entonces, si yo voluntariamente puedo hacerme mi fondo de pensión en el sistema financiero, ¿por qué no? Cuando yo planteé eso, casi me empalan, como se dice, ¿no? O sea, un poco más... ¿Cómo se te ocurre que vas a tocar a las AFPs? El problema está en estas componendas que ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo digo con nombre propio, el señor Segura, que fue a defender los intereses de las AFPs en el Pleno, y pueden preguntarle a Jaime Delgado, que pues me reconoció, que fue engañado abiertamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero un poco de cuidado con lo que hablamos, porque, y lo digo como una pregunta, el señor Segura puede defender a las AFPs porque cree en el sistema de pensiones, ¿no? Porque él cree que ese es el sistema. ¿Tú crees que hacer ricos con el 30% del aporte de las personas a un grupo de 5 grupos económicos? Creo que el señor Segura puede tener muchos razones para defender a las AFP que no tienen que ver con corrupción, tienen que ver con un sistema en el que cree. Habla de... Estás tú centralizando los recursos de la población en favor de unos pocos. De acuerdo, es una mirada, pero colonial que hay quienes piensan,
y no necesariamente desde el lado de las AFPs, que eso garantiza pensiones a largo plazo para una población. Que es el gran problema. Discutible, pero no todo el que defiende las AFPs es un lobo. hace por O sea, intereses, sí. vamos un poco, Yo quiero decir, ¿no? Con calma. Yo quiero decir lo siguiente, que el Parlamento, esta es la ley más importante que ha dado en los 5 años, la de liberar el 95.5%, estábamos en un desafío. O promovemos el ahorro y la riqueza de las familias o de las AFP. Exactamente. Eso era, sí, ese era el gran desafío. De acuerdo con que las AFP se han paseado como les ha dado la gana con este sistema. Compartiendo mucho de lo que ha dicho Daniela Bugatás, que con él un poco a veces tenemos coincidencias, pero es en el gobierno del presidente Humala en que las AFP fueron por mayores prebendas y condiciones y ahora han salido trasquilados. ¿Qué pasa? Así es. El retiro programado lo permitía la ley hasta el 2012, permitía que yo como jubilado digo, quiero que me lo devuelvan en 5 años, hasta que se extinga mi fondo. ¿Sabes qué hacen las AFP? Hacen un lobby en la comisión y ponen, en vez de decir... No en la comisión, en el MEF. En el ya, MEF, perfecto. ¿Sabes qué ponen? Cambian ese artículo de que yo puedo, mi retiro programado, sacar mis fondos hasta que se extinga. Ponen... el fondo se podrá sacar programadamente en función de la expectativa familiar y a la tabla que haga la SBS. Y nos comienzan a aparecer las tablas de 110 años. Entonces, con ese pequeño artículo, lo único que se condenaba era al aportante a su pensión a nunca ver su plata. Y tú has dicho algo que es importante que el país lo sepa. ¿Por qué se tiene que poner el Ministerio de Economía? Si no es plata el Ministerio de Economía, no es plata estatal, Bueno, porque es plata de los aportantes. De acuerdo. Y hoy día que hoy día se han aprobado 3 cosas que se van a discutir mañana. La primera de ellas es que quedó un vacío con respecto al 4.5%. Nosotros lo concebimos en el debate que eso era evidentemente para cubrir la prestación de salud de aquel trabajador que retiraba el 95% o parte de ella. Entonces, lo que se ha decidido ahora es que en efecto todo ese 4.5% va a salud. Hoy ha ido la presidenta ejecutiva. ¿Y sabes qué ha hecho la presidenta ejecutiva? Hay 11 millones de pensionistas que hacen uso de la prestación de salud, o sea, 1.200.000. Y esto no va a generar ningún impacto negativo porque está pasando la plata a salud. ¿Ya? Y lo que ha pasado es, en eso sí discrepo con Daniel cuando él dice esto está quebrando el sistema porque vulnera el principio de la integridad. Espérate para terminar. Es el 25%. Con respecto al 25%. De acuerdo. Oye, no tiene un concepto eminentemente previsional que una persona que está construyendo su ahorro para jubilarse a los 65 años y no tiene vivienda propia, que pueda utilizar el 25% para dar la inicial para tener una vivienda propia que no la va a poder lograr después de los 65 años. Espérate, termino la idea. Termino la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya lo habíamos previsto en la norma anterior, pero habíamos dicho que era garantía. Entonces eso iba a ser farragoso. ¿Cómo iba a ser? Yo iba al banco, pedía 25%, tenía que venir a la AFP, decir, dame, extiéndeme la garantía. Lo que se ha hecho ahora, a propuesta de los congresistas que han hecho la iniciativa, es que lo que le van a entregar es, obviamente, el 25% a aquellos ciudadanos que tienen que acreditar previamente, que aportan, que tienen su cuenta de capitalización individual y que es la primera vivienda. Yo tengo la absoluta seguridad que ese ciudadano que va a seguir aportando para su fondo de jubilación, cuando llegue a los 65 años y tenga su departamento, su casa primera que sea comprada, esa casa va a tener más valor que todo el fondo que supuestamente le han trabajado las AFP. Entonces permítele entonces que utilice todos sus aportes para comprarse su vivienda y tener donde caerse muerto el día que está jubilado. Ese es un tema de opción. 1. 2. En los países civilizados a los cuales queremos imitar permanentemente, los intereses que tú pagas por un crédito hipotecario son 100% deducibles del impuesto a la renta. Eso ocurre en todos los países civilizados. Cuando se ha planteado esta figura acá para que efectivamente más ciudadanos peruanos tengan acceso al crédito hipotecario, el Ministerio de Economía ha dicho, no me interesa. O sea, no hay forma. El fomento del crédito hipotecario está en reconocer que los intereses que estás pagando son parte de la contribución que estás haciendo tú al país. O sea, ¿por qué tengo yo? Así es. Entonces, ese es uno de los problemas principales en términos de... Me pregunta Luis Daveliu.
Hasta ahora no me sale su apellido, me va a odiar. Luis dice, a los 65 años, una inicial de casa, ¿quién te va a dar un crédito? Claro. No, es que, ojo, el 25% es para cualquier edad. Eso es lo que yo quería aclarar. Y a los 65 años te dan toda tu plata que te debería... Perdón, a los 65 años te dan casi toda tu plata que te permitiría pagar bastante más que la inicial, esperemos. Pero además, Pati, dos cositas sobre esto. Primero, aclarar que efectivamente el 25% es en cualquier momento, que es la diferencia de la norma. En la vida activa Un poco laboral. para aclarar por qué no el 95. El 95 es a los 65 y el 25 en cualquier momento. Porque tú no tienes por qué pagar intereses por un dinero tuyo cuando te lo daban en garantía. Claro. Que ese era el absurdo anterior de la norma. O sea, tú tienes plata, no te la van a dar y vas a pagar intereses sobre Pero ese te dinero están porque te obligando sirve a de pagar garantía. 30% de tu aporte para Pero que te es lo que administre un tercero que te lo administra mal. Eso es lo más importante. Pero es que el 30%, Daniel, es el origen de que estas modificaciones se hayan dado. Lo dijiste tú, o sea, nosotros hemos impulsado, cuando tú eras presidente del Congreso, hemos impulsado que se reforme el sistema porque el riesgo de todo lo que estamos haciendo ahora, que en realidad nos han empujado a tomar ese tipo de decisiones, es que el país no tenga un sistema pensionario. Sí, lo tiene. Por eso te digo que lo que hay que hacer, acompañando todas estas medidas y corrigiendo las deficiencias de las AFPs, es asegurar un sistema Tienes que hacerlo, pensionario mira, que tienes que no hacerlo voluntario y se acabó el signifique problema. arbitrariedad No, ni yo- quitarle a los peruanos la Mira, plata que han ganado el trabajo. concepto fue el siguiente. La ONP es un sistema de reparto. Todos los trabajadores que están ahí echan a un fondo y tienen una pensión mínima y una pensión máxima que no pasa de 800 soles. Así es. El sistema de capitalización individual fue concebida Para que justamente ganen como más. una alternativa para que el trabajador construyera su pensión de acuerdo a lo que gana y a su tiempo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este mecanismo van a surgir, y están surgiendo nuevos productos, las AFP se van a tener que poner las pilas, y lo que va a generar es que mucha gente ya no va a querer ir a la ONP, donde está el Por fondo supuesto. y van a pasarse a las AFP A la porque ONP, saben que sus ahorros van a ser bien La ONP orientados. acaba de volverse poco atractiva para la Sí, población. por supuesto. Poco atractiva para la Javier, población, pero ¿no? inclusive hay que ir más lejos. O sea, debiéramos nosotros de permitir que ese 95%, si es que el sistema no se acomoda, porque como son pocos los que hay en el sistema, siguen siendo un grupo económico muy sólido, que te permita sacar tu dinero afuera. Y que no te penalicen con el 30% de impuesto a la renta. Ya, eso también. Eso, por ejemplo, lo puedes. Mañana te propongo. Suscribe Yo no el puedo, proyecto, no puedo, suscribe el pues, estoy proyecto. suspendido. Mañana pon Eso está muy bien. que se puedan transferir al extranjero para que te paguen los intereses que tú puedas tener. Porque acá te están obligando a mantenerlos en el sistema financiero Mira, con tan intereses perverso, que son Patricia, un desastre. muy bien lo de Bogotá, pero tan perverso era el sistema. Se me la Mira, en E-Salud, los trabajadores que aportan para el empleador aporta la contrapartida para la prestación de salud, los trabajadores tienen asiento. Dime, en las AFP, ¿hay algún aportante, algún pensionista que tenga asiento que pueda ver lo que están haciendo? Era tan perverso Por que se ha favor. tenido que luchar a muerte para que la gente que estaba en las AFP se pudiera cambiar a la ONP. ¿Se acuerdan Así cuando, es, así, cuando estaba exactamente. prohibido? Sí, claro. Hubo una época, muchos dicen que no, pero hubo, porque yo me acuerdo de varios casos, en los que si tú no declarabas a tu empleador en qué sistema querías entrar, Te ponían. automáticamente te ponían en las AFPs. ¿No es cierto? Y acabas metido en una AFP sin que nadie Sí, claro, te hubiera porque preguntado Pero nada. no nos olvidemos el origen del mal. Esto fue una creación hecha para los ricos. O sea, esto se la diseñó el señor Boloña para su propia AFP, Lo que pasa es- siendo un emblemático representante del fujimorismo. Cuando Siendo tienen ministro. Siendo ministro. Claro, siendo ministro se hizo su propia ley para su propio. Entonces, cuando hablan de qué cosa hizo el fujimorismo, veamos para quién ¿Sabe? trabajó, para Y los sabe- ricos. Sí, pero ha ¿Y sido sabe? gobierno, a ver, ha habido gobiernos en esta mesa que no lo han corregido y en realidad no es que no hayan querido, no se ha corregido porque detrás hay Poderoso una serie caballero de don dinero. intereses Así es. que Presión del evitaban, factor. que evitaban Exactamente. que se hiciera la modificación. Entonces lo que le hemos dicho, y a mí me parece que ese mensaje no hay que perderlo de vista, es mira, o te sientas en una mesa a conversar sobre cómo mejorar esto para que atienda la demanda del país, o te vas. Y a mí me parece que eso debe funcionar Cuando- para un montón de sistemas que buscan atender un tema y que no lo Y no me lo parece atienden. que el Congreso tiene una herramienta Esto- importantísima entre manos. yo sí- yo si creo- es que la gente no accede, esto es un mensaje para Así todos es. los que defienden Pero por intereses supuesto. mercantiles. Así es. Por supuesto. Patricia, ¿no? yo sí creo que el sistema privado de pensiones, sí creo. Creo que debe haber una presencia de los aportantes, de los 6 millones, tiene que haber una presencia en el directorio Por para supuesto. tomar las decisiones de qué es lo que hacen. Y segundo, que la gran reforma tiene que pasar por bajar esas comisiones que son abusivas, como ha dicho ¿Y Daniela sabes Bugatás, qué? que es el tema de les fondo. gusta ¿no? la economía de mercado, que se rizcan con Así, las reglas de exactamente. economía de mercado. Porque eso, de andar pegando gritos, porque no quieren que se toque el modelo de la economía de mercado, pero cuando no le conviene el negocio, ahí sí nos volvemos Pero es que, Pati, proteccionistas, si no se socialistas. corrigen esas distorsiones del mercado, si no se corrigen
paren en serio, vamos a parar, pero vamos a parar sin ninguna posibilidad de cambio. Y eso no significa volvernos ni estatistas ni mucho menos. Significa que el inversionista invierte en el Perú respetando derechos. Oye, gana, pero tu ganancia no puede ser a costa del trabajador. Y para terminar quiero decir algo. ¿Sabes cómo surge esto? Cuando la SBS, que debería ser el regulador, pretendió jugar a favor de las aseguradoras que dijeron que ganaban menos y querían aumentar. No hay que olvidar que querían aumentar el porcentaje de aportación porque las aseguradoras... ¿Y qué hicieron? Trataron de meter de las mechas a todos los independientes. Y yo creo en el aporte independiente. Yo creo en el aporte independiente. Yo creo que los independientes... ¿Tú crees en la libertad, en la posibilidad de elegir? Yo quiero que vengan 800 señoritas y me ofrezcan, o señores, y me ofrezcan 30.000 productos y que Dios coja el que me da la gana. Lo paradójico de todo esto, que en un sistema absolutamente liberal como es el que tenemos nosotros. Tenemos eso cerrado. Sí. Lo liberal para los otros, pero para ellos absolutamente cerrado el mercado. Pero hay varias cosas, hay todos los elementos. Hay varios. Se jubila y se va a volver un irresponsable y se va a gastar todo su fondo de jubilación. Así que, por favor, que no se entiende en una lógica. Y cuando ponen los benditos ejemplos de, ay, sí, en Australia sí, el 15% se tiraron su plata. Mentira. El otro no se tiraron su plata. Y te quiero decir algo de Australia, y lo ha dicho el gobierno de Australia. El 30%, cuando se abrió esta nueva opción, solamente el 30% retiró su total de sus fondos, pero ¿sabe para qué fue? Para pagar deudas, para comprar vivienda. Y eso del efecto Lamborghini eso fueron menos del 15%, que por último siempre hay 15% de locos en el mundo. Al final siempre queda pendiente para el próximo gobierno y para los próximos parlamentarios el hacer las correcciones que haya que hacerse para garantizar un sistema pensionario que no deje a todos los peruanos de más de 65 años con pensión 65, ¿no? Hay otra. Por eso, pero estamos hablando pero eso es un tema que hay que para hacerse. un grupo privilegiado. Porque son 17 millones. Eso es verdad. Por favor. Pero además los otros 15 millones. Me da risa. A mí lo que más risa me da es, hay que firmar un compromiso para el día de mañana no volverte beneficiario de un programa del Estado. Oigan, pensión 65 se lo da a gente en pobreza extrema que igual nunca hubiera podido aportar una AFP. O sea que eso es una ridiculez. Es un cuento. A las personas que no tienen pensión, que en el Perú las soportan sus familias. Eso es verdad. Y si hay alguien que hoy día decide comprarse 4 Harley Davidson y volverse un loquito parrandero, es su decisión. Pues su familia tendrá que cargar pues con el loquito. Vamos a la pausa. Somos pésimos acá, todos nos hemos puesto todos de acuerdo para discutir, pero creo que yo sí creo que en el Perú se ha avanzado. Tal vez no es la mejor reforma, hay muchísimo por hacer, pero en términos de que se acabaron los privilegios para ciertas empresas y que se empezó a pensar en el ciudadano, este es un paso importante que yo celebro. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y empezaron las movidas políticas. El APRA ha dejado libre a sus militantes, voten por quien quiera, ha dicho, pero César Acuña sí dijo, yo quiero que la gente que votó por mis congresistas, porque él finalmente no fue candidato presidencial, vote por PPK, siente más cercanía con PPK y no quiere que haya una concentración de poderes. ¿Ustedes creen, señores, que hay transferencia de votos? ¿Es beneficioso o le puede hacer daño o bien a PPK el abrazo de César Acuña? Bueno, primero, a ver, Javier. Ustedes han dejado libre nosotros no vamos a plagiar la posición de APP, pero quiero decir lo siguiente, no hay posibilidad de que porque el líder de un partido dice vamos a votar en este sentido, el resto va a votar. No es así. Yo tampoco creo. Yo creo que la circunstancia que estamos, por ejemplo, te presento de APP, en Lambayeque tienen todas las provincias, tienen la gobernación regional, tienen 12 distritos los más importantes y no han podido ni siquiera sacar un parlamentario. Entonces, yo creo que aquí la posición que va a tomar el país es de ver cuál es la candidatura más solvente que hay que pasar a dar pie a las propuestas. En el caso nuestro, somos conscientes que el resultado no nos da autoridad para decir, y la dirección política decir, ¿sabes qué? Hemos evaluado las propuestas y vamos a ir por este lado. Porque por más que tengamos una militancia, tenemos que darle un argumento. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos dejado en libertad la militancia para que vote y hemos pedido el viernes audiencias, tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Pablo Kuczynski, para alcanzarle alguna de nuestras propuestas.
Ahí, porque ¿qué sentido tiene? Mucha de nuestra militancia, por ejemplo en Lambayeque, era un clamor el tema del seguro de los mototaxistas. Ya pues los militantes o los simpatizantes, o los casi 800.000 votos que hemos tenido, verán por quién votar. Esa es nuestra propuesta, que nos escuchen los dos candidatos, les alcanzamos algunas de nuestras propuestas, y que los militantes puedan tomar la decisión que más conviene a su conciencia. Esa es la posición del APRA, ¿no? Y la otra la respetamos, la de don señor Acuña la respetamos. Y el comportamiento que el Congreso, más allá de cómo voten los militantes, que eso es una cosa que no van a poder manejar, ¿no? Que además no tiene mucho sentido dirigir. Eso, mire, ¿sabes qué? Este es una estrategia, este fantasma de decir que porque son 73 va a haber autoritarismo, van a salir al Parlamento. En 1995 yo pertenecía a ese Parlamento, éramos 8 y ellos eran 63 de 120. Hicimos la pelea, porque la oposición en el Parlamento tiene que ser una oposición no solamente al gobierno, sino el rol que te da el país es para que puedas contrapesar esa mayoría parlamentaria que es autoritaria. Pero los fujimoristas no se parecen en nada, con el perdón de Daniel, que además me parecía de los más consecuentes. La mitad de los nacionalistas eran unos indisciplinados. No, pero digo, la bancada fujimorista del año 95 era solvente, la mitad de ellos eran rectores de universidades, eran gente. Sino, aquí lo que tiene que ver es la posición que tenga. A nosotros nos han elegido para hacer una oposición constructiva, fiscalizadora y de control. No vamos a hacer furgón de cola. Pero creo que la pregunta va a la capacidad de endose. Definitivamente eso siempre resulta muy pretencioso. Así es. Pero en el caso de un partido como esa Alianza para el Progreso, que tiene una red nacional y que tiene alcaldes provinciales, distritales, más que ningún otro partido, creo que sí pesa, y pesa muchísimo el apoyo de Acuña. ¿Te parece? O sea, definitivamente. De acuerdo. O sea, definitivamente yo creo que esa puede ser la diferencia. El apoyo pesa más, Daniel, que ha dado expresamente a Pepe. Ese pesa más. No. Es que estamos hablando, si hay alguna fuerza organizada en este momento que ha desarrollado trabajo político en los últimos 5 años, está Fuerza Popular y está Alianza por el Progreso, o sea, los que más han avanzado. Es verdad. O sea, hay que reconocerlo. Y tiene, o sea, que es justamente, creo yo, una de las falencias que tiene PPK, que si Acuña se pone la camiseta, saca adelante. Y creo que sería bueno para el país, Dios mediante. A mí sí me parecería interesante saber si esta alianza es una alianza solo para segunda vuelta o es una alianza también para un trabajo parlamentario. Le pregunté. Y dijo que si bien no habían pedido nada, su posición en el Congreso iba a ser hacer el contrapeso necesario, ya fuera PPK gobierno o no, igual iban a necesitar el contrapeso ahí de ellos, ¿no? Es un tema que habría que explicar. Me pareció responsable, ¿no? Ahora, yo respeto, por supuesto, las decisiones intrapartidarias y no las voy a cuestionar, porque me parece que así corresponde, pero yo en un análisis frío, la importancia del aporte de un partido político que digamos, que haga manifiesta su apoyo a uno o a otro, en realidad no es eso ni es el endoso, porque coincido absolutamente en que eso es bastante difícil. Así es. Sino la maquinaria para los personeros, por ejemplo, para el trabajo final. Yo sí creo que en ese sentido hay un aporte interesante, como podría ser cualquiera que recibiera Keiko de un partido, por más pequeño que sea, ¿no? En política todo suma. Y habrá que ver cómo no resta, ¿no? Cómo se va a valorar o cómo se van a evaluar los pesos que tuvo que asumir el señor César Acuña y la señora Tausen en el proceso electoral, ¿no? Eso sí me parece que es un tema que habrán que manejar, que tendrán que manejar ellos, pero a mí me parece interesante que los partidos comiencen a sumarse, ¿no? A hacer convergencia de ideas, a buscar tender puentes, a cualquiera de los dos lados, no estoy tomando posición, a cualquiera de los dos lados. Me parece necesario. Yo creo que no podemos andar todo el tiempo pensando que el Perú no lo vamos a hacer todos juntos, ¿no? Así es. Creo que eso es una buena señal. Veamos lo que pasa en el futuro, ¿no? Y arreglar la casa también me parece interesante, ¿no? Porque segunda vuelta es una campaña nueva, es una campaña distinta. Y en todo caso, si es que estos apoyos de alguna manera ayudan a no tener congresos tan fragmentados. Yo creo que eso es vital. Lo mejor que le podría pasar al Congreso esta vez es tener dos fuerzas fuertes. O sea, por un lado los fujimoristas y por otro lado lo demás. Ese es el escenario ideal. Ese es el escenario ideal, más allá de quién gobierne, por supuesto. Cuando Daniel se hizo presidente del Congreso, y no me va a desmentir, nosotros le planteamos a él, éramos 4. Hay que establecer que solamente son bancadas parlamentarias aquellas que superan la valla electoral, que vienen de elección popular. Ellos creían que nos estaban haciendo un favor al declarar eso. ¿Y cuántos
bancadas terminaron siendo 9. Ellos terminaron siendo 3 bancadas. Entonces, Esa modificación habría que lo que hacerlo. nosotros tenemos que hacer ahora es hacer... En esa época no estaba vigente la ley de la valla electoral, entonces estaba el reglamento. Lo que hay que hacer ahora es, entran 6 bancadas y Salen deben 6. irse 6 bancadas. Así Y es. si hay algún independiente, hay alguien que renuncia, que se quiere ir, que se pase a otra bancada. Pero no pueden haber No bancadas pueden formar administrativas, bancadas. porque lo que hacen es solamente, se salen 6, 12 y salen solamente para tener más asesores, No, pero, para tener Javier, comisiones. el reflejo, o sea, si tú eso lo tratas... tú lo ofreciste eso, sí, no lo cumpliste. si tú eso lo pones en un reflejo con lo que representan los partidos políticos en la sociedad, estamos hablando de un remedio. O sea, porque realmente estás limitando la representación a un grupo político partidario que no tiene verdadera representación. O sea, No, tiene. pero, O sea, no hay, pero no hay, Daniel, pues. tienes que construir ciudadanía. pero, Si no, ¿cómo ¿cómo, que si no no, te- ¿cómo No lo la vas a hacemos? construir, no la ¿Cómo vas lo a hacemos? construir desarrollando partidos políticos. Está bien, ese es el gran esfuerzo, pero le das predictibilidad, ¿no? Lo que no Así puedes tener es 130 libres pensadores, ¿no? Porque el país va un poco de veleta. Algunos con Pero buena aquí intención, no- otros con intenciones de terceros, ¿no? Pero por amor a Dios, ahora creo que después viene un tema que tiene que ver con la incorporación de un nuevo elemento a las filas de la señora Fujimori. Un señor que hace 10 días dijo que ni un practicante de mala universidad propone tributación cero en los 2 primeros años e eliminación del IGB. Simplemente inverosímil. ¿Saben quién dijo eso? Elmer Cuba. El Ya, 11 pero ese es nuestro siguiente tema. el 11 de abril, en el diario El Comercio, en la columna de opinión. No solamente eso, hizo puré el plan de reactivación y el laboral lo calificó Daniel, prácticamente de mediocre. ¿Te aguanto esa idea? Porque ese es nuestro próximo tema. Vamos a hablar de efectivamente, jale de Keiko Fujimori, de Elmer Cuba a sus filas. Muy, no cuestionado, mucha sorpresa ha generado, mucha desconcierto. De alguna manera, el Julio Guzmán, que era el candidato por el que Elmer Cuba había trabajado, se presentaba como la alternativa democrática a la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, todo parece un poco como sacado de foco. Pero con mis invitados analizamos esta noticia después de la pausa. Keiko Fujimori presentó a Elmer Cuba, que hay que decirlo, es su primer jale que podría ser un virtual o un posible ministro de Economía. Ella ha dicho, nosotros no estamos en la repartija de ministerios, pero vamos, puso la cara de Elmer Cuba y hasta ahora parece ser el primero que se vislumbra para ser ministro de Economía. De hecho, Elmer Cuba iba a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Julio Guzmán. Castañeda también, ¿ah? También, él ¿no? viene solidaridad, claro. ¿Así? O sea, claro. Solidaridad, todos por el Perú y ahora... Ahora, a mí Elmer Cuba me parece un economista serio y me parece importante que Keiko se rodee de caras, además, Está bien, Patricia. técnicas pero, y serias. Patricia, acabamos de ver, y eso lo hablo en primera persona porque lo he sufrido yo, que tú elaboras un plan de gobierno, haces una campaña política, llegas con una propuesta y después aparece un Muppet, ¿no es cierto?, que maneja la economía del país y todos los planteamientos, toda la lucha, todo el esfuerzo se va al diablo. Él hace todo el proyecto y todo el programa económico de la señora Keiko Fujimori y lo ha hecho puré el señor Elmer Cuba. Entonces, el ministerio más importante, el manejo del país, porque al fin y al cabo el presidente termina siendo, con el régimen que tenemos, una figura decorativa. Quien maneja el país es el Ministerio de Economía. Y el día de hoy ha decidido la señora Fujimori que todo su programa económico es una basura y está poniendo una nueva persona que tendrá que decir cuál es su propuesta. Porque ahora no sabemos ya cuál es la propuesta económica de la señora porque ha sido públicamente desacreditado su plan económico por Elmer Cuba y se supone que Elmer Cuba tendrá que traer la nueva propuesta a Julio Guzmán. Citabas unas críticas de Elmer Cuba al programa económico. Literales, ¿ah? ¿Tienes la fecha? 11 de abril en la columna de opinión de Elmer Cuba en el diario El Comercio, que algunos lo conocen. 11 de abril Sí. de este año. De este año. Ahorita, hace, o sea, hace 20 días. Hace 20 días. Textualmente lo he Un día copiado. después que Ni pasó un Keiko. practicante de mala universidad propone tributación cero en los 2 primeros años y eliminación de IGB. Simplemente inverosímil. Además de calificar de débiles, mediocres, etcétera, el plan de gobierno Voy a de dar la una señora leída
Pues no, la verdad no había leído la columna, pero me parece como además un error muy primarioso, ¿no? Patricia, jalarte a quien te acaba de hacer puré. Están diciendo que van a utilizar, decían que iban a favorecer a las pymes. Ahora el subministro de Economía dice que no voy a quitarles el impuesto. Entonces, ¿cuál es la propuesta económica el día de hoy sobre la mesa? Por lo menos PPK te ha puesto a una persona que viene diciendo lo mismo durante la primera y durante la segunda vuelta. Tú sabes, te gusta o no te gusta, el señor Tornes sabe lo que es. Pero ahora venimos otra vez, y te lo digo, a mí me ha pasado eso políticamente, una factura que prácticamente me ha partido en dos. Y yo otra vez vemos ahora que no importa lo que dije durante toda la campaña, finalmente yo pongo a un Muppet nuevo que maneje la economía del país. O sea, todo lo que le interesa es el poder, nada más. Marisol. ¿Qué dice? Esa. A ver, Sí, por favor. sí, Está bien, es la opinión de Daniel, me parece válida. Y ojo, coincide con lo que he escuchado en redes de una fracción que considera que esto no tiene mayor explicación. ¿Tú lo ves igual de grave? Porque yo lo quiero ver del lado amable. Prefiero el rostro de Elmer Cú ahí a no saber quién va, en manos de quién va a estar la economía del país en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Aunque entiendo perfectamente las contradicciones que... Sí, yo las entiendo, y además no voy a decir nada a Daniel porque ya si él mismo se está golpeando tanto por esto de haber respaldado los primeros años de un gobierno, ya me parece que continuar en eso no es lo correcto. Pero yo sí creo que estos jales que van haciendo los candidatos con miras a la segunda vuelta, en la medida en que tengan a personas consecuentes con sus discursos, son interesantes. Yo no lo voy a personalizar en Elmer Cú, a quien no tengo el placer de conocer en persona, por supuesto lo he leído, pero puedo no coincidir con él en muchas cosas. Pero así como en el caso del señor Acuña o de Daniel Tausen o de César, se llevan su activo y su pasivo personal, así Elmer Cú se lleva su activo y su pasivo, que tiene que ser valorado. Yo sí entiendo que todos somos algunos costos cuando te van a dar una base nacional que te permita, por ejemplo, defender votos. Eso es una decisión. Pero yo sí creo que hay que evaluar con mucha claridad el mensaje que le mandan a la ciudadanía, ¿no? O sea, ya con todo cariño además a Daniel, ya pasó que llegas con un discurso en primera vuelta, cambias a una hoja de ruta en segunda vuelta y terminas gobernando con una tercera. Y terminas gobernando con el MEF de espaldas a tus propios candidatos, a tus propios congresistas que vas perdiendo de uno en uno, incluso a los que defendieron pues con la vida, ¿no? Por eso me parece estoico que lo diga Daniel ahora, pero sí creo de verdad que hay que evaluar a quién se jalan, ¿no? Y si él en realidad dijo lo que se ha señalado, le debe por lo menos una explicación al país de qué cosa ha cambiado del 11 de abril ahora, que hace que él mire. Por ejemplo, Gino Montalbán nos dice, Cheput destruyó a Acuña, ahora Acuña está con PPK. Sí, pero Acuña no va a formar parte del gobierno de PPK, no es un jale, ¿no? Él simplemente ha dicho, bueno, si en algo sirve, le pido a la gente que vote por él. Entiendo la suspicacia, pero me parece que el caso de Keiko es más grave por una razón. Si hay algo que tiene fuerte PPK con respecto de Keiko, es que él ha sido ministro de Economía, lleva a Mecha Arauz, que ha sido ministra de Economía, no solamente, tiene a Torne, que es economista. Entonces su plan económico es como fuerte. En ese mismo artículo, brevemente, en ese mismo artículo dice el señor Elmer Cú que la gran ventaja de PPK es el tema económico. Que yo lo creo. Entonces, yo creo que Keiko lo tiene claro. Entonces, a la hora que vas a buscarte a alguien que te apoye, que hay varios economistas que te pueden apoyar. De primera. No, y de primera. Y además estoy segura que hay muchos que estarían encantados de estar con Keiko. ¿Por qué te jalas al que te acaba de hacer puré? No sé. Javier. Primero quiero decir lo siguiente, ¿no? Yo sé que ya tiene una posición el partido de gobierno que está apoyando a yo no tengo nada que ver con el partido de gobierno. Pero quiero decir lo siguiente, yo no creo que lo de Julio Guzmán era una alternativa democrática a la señora Keiko Fujimori. A mí sí me parece que también esa es una candidatura democrática que ha tenido el respaldo del casi el 40%. Entonces, primero es eso. Así se vendió el partido de Cuba, eso es lo que nos parece raro. Primero es eso. Segundo es que yo, por las noticias que estoy leyendo, salvo que me puedan desautorizar, lo que está haciendo es incorporando a este señor a un equipo técnico. ¿Quién ha dicho que va a ser el ministro de Economía? No, yo lo he sugerido como una posibilidad. Por eso te digo, entonces, pero lo que dice Daniela Bugatás, él es el menos indicado para decir esto. Cuando el señor Humala ganó y firmó la hoja de ruta, él mismo lo ha dicho. Jalaron ministros de todas las vertientes. Entonces, también lo mismo sucedió cuando la señora Fujimori jaló a Huaro. Entonces, para mí yo lo veo positivamente desde un punto de vista democrático. ¿Por qué?
Porque una cosa es mirar la cosa de afuera y otra cosa es mirar en la complejidad del gobierno. Si yo incorporo a una persona que difiere de nosotros en el tema desde el punto de vista económico, lo llamo para escucharlo y puede ser un colaborador técnico. Fíjate, yo tengo discrepancias con Pablo Secada, pero cada vez que escucho sus argumentos tan sólidos, le reconozco su capacidad. Y si nosotros en la eventualidad hubieran sido gobierno, hubiera sido el primero en pedir que ese señor lo convoque en el equipo económico. Ustedes lo votaron del MEF. Nosotros, oye, ustedes lo votaron del MEF a Pablo Secada. Y te digo lo siguiente. Por Dios, o sea, ustedes... Daniel, Daniel, por favor, ni ustedes los humanistas, ni los apristas hemos manejado el Ministerio de Economía. Mira, Javier. O sea, tú hablas por segura. Tú hablas por segura. Yo lo que creo... Tú hablas por segura. Yo lo que creo... Tú hablas por Castilla. Es que el país ya no puede seguir dando saltos. No te pases. Déjame a los técnicos así. Creo que el país no puede seguir dando saltos al vacío. El Mercuba es un buen profesional. No puede seguir improvisando. Pero a ver, no Javier, puedes... no entiendo la furia. Nadie se ha molestado con el Mercuba. Es más, pero está formando parte de un equipo técnico. Pero es raro, es un equipo que acaba de criticar. No puedes seguir improvisando y cambiando las cosas a último minuto. O sea, finalmente, tú, ¿cuál es el plan económico que estás votando en el caso de tu candidata Keiko? Nosotros... Sí, mi candidato es PPK y no tengo vergüenza de decirlo. No sé tú por qué te avergüenza de decirlo. No me avergüenza. Nosotros hasta te has cambiado el nombre de Velázquez Queiquén. Velázquez Queiquén. Es el legado que me dejas cuando que te vas. Pero no, yo sé que tú defiendes a Castilla y no Castilla lo defiendo. Tú lo has defendido a morir. Tú lo has defendido a morir. Asegura, lo has defendido a morir, por favor. Nunca. Si no, porque no te han hecho caso, te has puesto rebelde. Pero aquí estamos ante un buen técnico. Es un buen técnico. Pero nadie está cuestionando eso. Que se ha incorporado a un equipo técnico. Yo lo haría, de verdad. Si yo fuera ministro de Economía, convocaría... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la queja de la población? Que tenemos cero gestión. ¿Qué nos han demostrado los economistas de escritorio en los últimos 20 años? Que no saben gestionar, no sirven para gente. Estamos hasta acá de economistas. Necesitamos administradores, ¿quién gestores. ha dicho que va a ser ministro? Mira, PPK... ¿Quién ha dicho? No tiene quién va a ser ministro. Oye, ¿El señor Pepe Klimper? PPK tiene un buen vocero a pistola en la mano va a ser ministro. Juan Chiput es uno de los mejores voceros políticos que tiene el país y que tiene PPK. ¿Pero qué es lo que estás defendiendo? Y tú lo vas a Javier, descalificar porque perteneció al... Yo no lo descalifico. Yo digo, si el señor opina que el programa económico de la señora Keiko Fujimori es un mamarracho, ¿cuál es el nuevo programa? O sea, ¿será el nuevo vocero que va a decir? No ha sido llamado para cambiar el programa, no confundas al país. Pero yo voy a... De acuerdo, no se me acaloren. He estado leyendo el artículo de Mercuba mientras ustedes discutían porque me dio muchísima curiosidad. De verdad que no lo había encontrado. Para yo también entretenerme. Y en realidad lo que hace es un diagnóstico de ambos planes de gobierno. Es verdad que encuentra en el plan de económico de Keiko algunas deficiencias y es verdad que en el de PPK también. No le da, no es que se las agarra con el plan de Keiko, o sea, es un diagnóstico. Ahora, si el señor El Mercúa entra para mejorar esto, lo que va a pasar... ¿Para mejorar qué? Estas propuestas de Keiko, lo que tendría que pasar para que se vuelva verosímil el jale es que Keiko corrija sus propuestas. Claro, entonces ya no va a favorecer a las pymes porque no les va a dejar va a tener que replantear... Toda la propuesta económica de la señora Fujimori que ha sido tributo cero para las pequeñas empresarias. La puede corregir, la puede ratificar. Y el técnico y el consultor es el consultor. El que lo considera inverosímil y producto del peor practicante de la mala universidad, no pues. Para no atropellarnos y poder entendernos, porque si no, la verdad, no hay ninguna posibilidad. Siempre tan... Sí, porque si yo me pongo a gritar acá, el señor que está al frente dice, y estos salvajes, y después se mueren de risa juntos, y la verdad, yo no voy a entrar a eso. Se han quedado sin un solo congresista. Voy a hablar yo, no me importa, voy a hablar yo, y cuando ustedes se callen... hablo. Y cuando ustedes hablen, yo los escucho. Es que si no, no entiendo. Pero me risa porque Daniel te dice, mira dónde se han quedado sin un solo congresista. Porque lo quiero seguir queriendo, entonces cuando ahorita lo apago. Pero a ver, ¿qué creo que es importante? Los ciudadanos van a votar por quien quieran. Así es. Entonces, yo lo que quiero anotar en ambos casos, porque si mi partido va a decidir, que todavía no lo he decidido, apoyar a un lado o a otro, no me parece correcto inclinar la balanza, me tragaré mi opinión de manera que no incline, es recomendarle al elector. En el caso de Daniel tiene una posición clara y está defendiendo su posición. En el caso de Javier, entiendo que la lógica haya sido no apoyar a nadie, y en mi caso el partido todavía no es siempre. Así que yo sí creo que lo que hay que invitar a hacer es a evaluar consecuencias. El político no puede andar saltando de lado en lado, porque lo que pasa es lo que pasó, que ya lo vivió Daniel y lo ha dicho, que el país finalmente no sabe a dónde vas, Pati.
Si el problema no es que tú quieras un camino y yo quiera otro, el problema es que tú me mientas y me digas voy a ir para acá y después vayas para allá. Entonces, si el señor, en fin, si hay una crítica concreta a un plan de gobierno y este señor acompaña el plan de gobierno y el plan de gobierno se corrige, se explica. Si el señor se da cuenta que se equivocó, perfecto, porque si además es parte del equipo técnico, en teoría a mí me parece que es el soporte más importante de un partido que pretende ser gobierno. Pero del otro lado, si tú sumas a una fuerza política, APP o la que fuera, y hay durante la campaña han habido cosas que hay que aclarar, un remedio de todo eso, ¿no? Yo honestamente espero que no pase eso. Espero que no pase eso. Me van a decir que soy de Trump, pero quiero decir lo siguiente. Este señor, estás fachísimo. Que no aparecía en las encuestas, comenzó planteando levantar un gran muro para impedir que los mexicanos lleguen a Estados Unidos. Ahora, lo que ha hecho es dejar descolocado a los políticos de siempre. ¿Qué ha planteado él? Ser muy duro con la inmigración ilegal, por ejemplo. ¿Qué ha planteado eso? Y ha habido una empresa... Que suponemos a ti te parece pésimo. No, obviamente. Ya, okay. Pero, por ejemplo, hay una empresa que fabrican aires acondicionados y que han decidido votar trabajadores de Estados Unidos porque allá vale la hora $100 para mandarlos a trabajar a México. ¿Y sabes qué ha dicho? Ya, está bien. Esas empresas o se van o les ponemos aranceles altos. O sea, no es tan descabellada. No, pero Javier, permíteme terminar ahí. Yo no puedo pensar como tú. Tú vas a pedir desarrollar nos acaba el pensamiento en 3 minutos. Y tercero, yo no creo en esta posición apocalíptica. Si gana el Partido Republicano, que es democrático, o Hillary Clinton, que es republicano, y el otro que es demócrata, va a haber una hecatombe. No es la hecatombe. Yo creo que estas son poses de carácter electoral y político. Javier, la realidad lo va a hacer. Javier, mira, la gran diferencia es que en Estados Unidos existe un sistema democrático y existen controles de poderes. No va a poder hacer nada de las estupideces que ha dicho. O sea, pero lo que está haciendo es un símil de lo que hizo el señor Fujimori cuando en el año 90, decir lo que la gente quiere oír, lo que la gente de clase media quiere oír. También lo que dijo el señor recomiendo que esa no defiendas. Te recomiendo que esa no defiendas. Déjalo nomás que raje Alberto Fujimori. No, yo estoy hablando de Humala, yo no hablo de Fujimori. Y lo está haciendo es para ganar los votos. Ha desnudado a todos estos políticos que han comido de su mano. Exactamente. Se ha tirado contra la política tradicional, se ha tirado contra el sistema. Pero a la larga es un sistema democrático tan sólido que puedes poner a un payaso y no va a pasar nada. Pero yo creo con Marisol que gana banderas y establece banderas, que va a generar conductas respecto de la migración. Gana un discurso racista, gana un discurso prepotente, pierde la política, no la política tradicional tontuela, por no decir una palabra que más, la hay en todas partes, sino que pierde la política inteligente y además avanzan ideologías en el mundo que son peligrosísimas, porque a eso le equiparamos la extrema derecha en Europa, que la Le Pen en Francia, Antauro con el Perú. Vamos, y el ¿Cuál es la islamismo diferencia entre el discurso de Antauro con el de Trump? ¿no? Son lo mismo. La verdad es que a mí me parece y a mí me molestan los extremos de derecha y de izquierda. A mí también. Para eso surge me parecen horrendos, ¿no? Así es, hay obviamente que hay propuestas que son irresponsables, descaradas, pero es el elector americano el que tendrá que definir. Y segundo, hay otras que sí han sintonizado, como esta de los despidos de los trabajadores. Lo que pasa es que nunca el paquete es todo horrible. Paréntesis, en el Perú, en los últimos 3 años, una ley de migraciones que nunca se había reglamentado se comenzó a aplicar con ese criterio por el gobierno del señor Humala. Ya no, se ha corregido en esos últimos años. Y hemos tenido mujeres deportadas que habían sido explotadas sexualmente, a las que les han quitado a su hijo simplemente por una interpretación, por un criterio securitista. Eso va a pasar con los peruanos que están allá. Hay que empezar por corregir, que lo estemos haciendo acá con los migrantes que están acá. Falta reglamentar la nueva ley. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué pasará, Daniel? Que durante varios años, probablemente 8, porque en Estados Unidos son hasta 2 periodos, ¿son 2 periodos de 4 o de 5? 4 continuados. Probablemente por 8 años, porque además siempre se reeligen, vamos a escuchar, si es que este señor gana, un discurso totalmente machista, totalmente misógino. Sí, pero ¿te lo imaginas de presidente? Pero no olvides, la institucionalidad es muy fuerte allá. No, mira, muy fuerte la institucionalidad. O sea, va a ser lo que dice es el Antauro peruano, el Maduro venezolano, los Estados Unidos tienen su Trump.
Sí, pero comienzas a enarbolar banderas que antes en Estados Unidos no hubiera sido posible. A mí me asusta. No hubiera sido posible ver caminando a la calle a alguien que tenía una bandera de discriminación. Pero pues si tú estudias la historia americana en 1880, los sureños decían exactamente lo mismo que dice Trump el día de hoy. Exactamente. Pero por eso es un retroceso. Nosotros también estábamos... Ya se abolió la esclavitud, ya pasó Martin Luther King. Pues nadie le ha dicho a él pues que... Hay que hacer votos que gane Hillary Clinton. Sí, es que en realidad... O sea, sería divertidísimo, la verdad, que gane Trump. A ti te divierten las cosas más macabras. Entonces, ¿qué tanto te molesta? Pues, que se lleguen allá, no, hombre. Ahora sí, cuando le pasa a otro lo que no te gusta. Suave. Bueno, señores, nada, divertidísimo. Todavía sigo extrayendo a mis amigos fujimoristas, faltaban acá, Luchito Galarreta. No sé, Oye, ya no esa transformación de Luchito Galarreta es impresionante. pero esa se la vas a reclamar en privado y en persona. Exactamente. Yo estoy segura que Lucho Galarreta va a venir acá y no le voy a reclamar nada. Invítalo a un Gracias debate. por venir ustedes, gracias por acompañarme en casa. Ha sido realmente divertido el programa. Buenas noches.